Este chico es un perdedor débil en la academia de magia, no puede hacer habilidades básicas y de repente invoca a un demonio poderoso. Luego se convierte en un chico malo que no se detendrá hasta que ella lo devore. Los eventos comenzaron dentro de una de las academias mágicas, y vimos al profesor a cargo de los estudiantes de primer nivel hablando con un estudiante llamado Altu, diciéndole que la mayoría de tus calificaciones en las materias son buenas, pero sacaste una muy mala calificación en el examen de invocación, idiota. Luego él continuó diciendo, tienes un 0 en esta materia. Luego el profesor le dijo a Altu que, para aprobar, tienes que hacer un pacto con un compañero y tienes que invocar algo, sin importar lo pequeño que sea. Si no puedes hacerlo antes de la reunión de profesores de mañana, lamento informarte que tendrás que repetir el año. Un poco más tarde, una estudiante llamada Lilia entró y comenzó a hablar con Altu, preguntándole qué pasó con el profesor. Él le dijo a ella, ese idiota me acaba de decir que necesito hacer un trato con un socio, o tendré que pasar por el mismo proceso otra vez. Por supuesto, si Altu no puede hacer eso, no será considerado exitoso. Cuando Lilia se enteró de todo esto, se enojó y dijo, voy a desquitarme con esto, pero Altu la calmó y dijo, tengo hasta mañana y tengo que aprovecharlo al máximo. Así que fue a la biblioteca de la escuela y siguió hablando consigo mismo, diciendo, qué tonto soy, traté de invocar un escarabajo antes y aún no funcionó. Así que tengo que cambiar algunas cosas y tengo que recordar que la compatibilidad es necesaria para que la invocación ocurra correctamente. Mientras estaba de pie en la biblioteca de su escuela, un libro cayó desde un estante alto sobre su cabeza y Altu gritó de dolor, pero se sorprendió mucho al descubrir que el libro cubría todos los métodos utilizados en la invocación. Después de hojear el libro, encontró un método increíble de invocación. Se dio cuenta de que sabía cómo aplicar todos estos pasos, así que rápidamente empezó a implementarlos. Después de realizar el ritual, se sorprendió al ver aparecer frente a él a un ser no humano, lo que lo asustó mucho, especialmente porque el ser estaba desnudo. Altu pronto descubrió que era un demonio femenino. Naturalmente, estaba horrorizado. Luego ella comenzó a hablar con él diciendo, de ahora en adelante eres mi maestro y haré lo que quieras. Aunque la situación era muy extraña, Altu estaba feliz de haber podido invocar a otro ser. Esto le permitiría pasar el año escolar y avanzar al siguiente nivel. Después de hablar con ella, el demonio le dijo que su nombre era Vermeil y puso su sello en su mano, lo que significaba que siempre le sería fiel. Lo primero que Altu le pidió que hiciera fue ponerse algo de ropa, y Vermeil lo hizo. Luego Altu empezó a recordar la información que aprendió sobre los demonios en la academia, donde sus profesores le dijeron que los demonios son seres malignos que buscan destruir el mundo. Entonces, después de que Altu habló con Vermeil y le contó esta información, Vermeil se rió a carcajadas y dijo, eres muy ingenuo, tonto y parece que no tienes experiencia y yo soy una mujer traviesa. Cuando Altu le preguntó por qué estaba en ese libro, ella respondió, hice muchas cosas malas en el pasado y por eso me encerraron allí. Altu le preguntó, ¿puedo romper nuestro acuerdo en cualquier momento? Vermeil respondió, podría haberte matado tan pronto como salí del libro, pero no lo hice porque me siento en deuda contigo por finalmente invocarme y sacarme. Pero también debes saber que puedes terminar el contrato cuando quieras. Al día siguiente, el director de la academia no podía creer lo que veía en sus ojos. Vermeil fue a él y le dijo, soy la compañera de Altu y él fue capaz de invocarme. Pero el director no quedó convencido hasta que Vermeil le mostró el sello de invocación que probaba que Altu la había invocado, y solo entonces el director quedó convencido. Altu fue considerado un éxito y pronto se dirigió a su asiento en la academia para asistir a su nueva clase. Naturalmente, cuando Lilia vio a Altu sentado junto a Vermeil, se puso muy celosa y enojada, especialmente porque Vermeil había logrado ocultar sus cuernos y parecer humana. Después de que Lilia notó que Vermeil se acercaba deliberadamente a Altu frente a todos, se enfureció aún más. Después de clase, Lilia se acercó enfadada a Altu y dijo, ¿quién es este idiota? Tienes que decírmelo ahora. Después de discutir por un tiempo, finalmente acordaron un duelo, que era la forma en que se resolvían los conflictos en la academia. Lilia aceptó el desafío y pronto comenzó la batalla. Aunque Lilia invocó a su demonio y lanzó un golpe muy poderoso a Altu, Vermeil bloqueó fácilmente el golpe e incluso lo acabó, para asombro de la mayoría de los estudiantes, especialmente porque el récord de Lilia estaba invicto. Después del final de la batalla, Altu habló con Lilia y le pidió que fuera amiga de Vermeil, y por supuesto, Lilia tuvo que aceptar, especialmente después de su derrota. Después de que terminó el día en la academia, Altu regresó a casa con Vermeil. Aunque Altu pensaba que era débil, Vermeil le dijo que su poder de mana era mucho más poderoso de lo que imaginaba. Él solo tenía que usarlo bien. Luego ella comenzó a acariciarlo, lo que hizo que Altu se preguntara, este idiota está haciendo cosas a las que no estoy acostumbrado en absoluto. Los días pasan y pronto la reputación de Vermeil en la academia crece, y notamos que la mayoría de los estudiantes se sienten atraídos por ella. Mientras caminamos con Altu el primer día de clases para la nueva etapa, un dragón corre a toda velocidad por el patio de la academia, y nos enteramos de que el dragón es el compañero de uno de los estudiantes. Naturalmente, Altu estaba muy asustado cuando vio al dragón acercarse a él, pero Vermeil le dijo que se calmara. Tan pronto como el dragón llegó a donde ella estaba, lo derribó usando solo su dedo, enviándolo a las estrellas, para asombro de todos. Las conferencias ya habían comenzado y vimos a uno de los profesores de la academia hablando con los estudiantes, felicitándolos por el paso a la etapa actual de estudio dentro de la academia. Luego, el profesor de magia les dijo que durante el año profundizarían en el estudio de la magia.
Lo mismo ocurrió en otras asignaturas donde el profesor habló con los estudiantes, diciéndoles que sean diligentes durante el año en curso porque las cosas naturalmente se volverán más complicadas. La profesora, quien se especializa en enseñar una rama de la invocación, recordó a los estudiantes la necesidad de conocer todos los aspectos de las cosas que están invocando. Luego realizó un experimento práctico frente a ellos después de que una planta se transformara de su tamaño normal a uno muy grande. Después de que terminaron las clases, mientras Vermeil caminaba con Altu en el patio de la academia, Lilia seguía celosa de ella, así que comenzó a causar problemas, pero Altu le gritó: «¡Detente, idiota! Tienes que recordar nuestro acuerdo». De repente, un estudiante llamado Rix caminaba con un amigo. Tan pronto como Altu los vio, le habló a Vermeil: «Deberías evitar tratar con estos dos idiotas. Son estudiantes de último año y pertenecen a un grupo llamado los Caballeros Dragón. Son muy malvados y están tratando de apoderarse de la academia». Pero Vermeil le dijo a Altu que no se preocupara y prometió encargarse de ellos. Al sentir que Rix lo estaba haciendo quedar mal, Altu decidió castigarlo a él y a su amigo. Pronto pudo lanzar un hechizo que congeló su entorno y los atrapó en un globo de nieve. Pero eso no fue todo. Rix pronto pudo invocar su propio dinosaurio, que en unos momentos rompió el hielo y salió para castigar a Altu. Pero Vermeil rápidamente abrazó a Altu y le dio un poder de maná dorado que dejó a todos asombrados. Solo entonces Altu pudo matar al dinosaurio y Rix se sintió avergonzado de sí mismo. Y Vermeil le gritó: «Tienes que disculparte ahora, idiota». Y Rix se disculpó. Después de esta situación, Vermeil habló con Altu, preguntándole qué le gustaría lograr en la escuela. Altu respondió que no solo quería ganar una medalla de oro en magia, quería hacer tantas contribuciones al mundo mágico, que sería elegible para la medalla de platino. Un día, mientras Altu caminaba con Vermeil, apareció Lilia y pronto ella y Vermeil estaban peleando de nuevo. Altu pensó para sí mismo: este tipo de cosas entre estos dos idiotas nunca terminará. Un poco más tarde apareció un niño de segundo grado llamado Marcus, acompañado por un estudiante de segundo grado llamado Shirl. Después de que el director los viera parados uno al lado del otro, les habló: «Esto es una coincidencia maravillosa. El director acaba de pedirme que me reúna contigo». Luego los estudiantes fueron al director, quien comenzó a hablar con ellos diciendo: «Voy a elegir a un estudiante para representar a la escuela en el próximo periodo. Como ustedes son mis mejores estudiantes, he decidido darles una prueba y el ganador será elegido para representar a la escuela». Luego nos enteramos de que la tarea era conseguir la flor de una libra, pero fue muy difícil porque el hada usa animales muy feroces para proteger sus flores. Después de que los estudiantes llegaron, Altu habló con Lilia y Vermeil diciéndoles qué hacer ahora. Lilia dijo: «No estamos en el mismo equipo, ¿eh? Voy a buscar esa flor». Cuando Altu le preguntó cómo lo iba a hacer, ella le dijo que iba a beber una poción de invisibilidad para poder acercarse a la flor sin ser vista por los animales feroces. Pero después de tomar la poción de invisibilidad, su ropa seguía siendo visible para todos, así que tuvo que desnudarse y moverse hacia la flor para obtenerla. En cuanto a Altu, habló con Vermeil y dijo: «¿Cómo vamos a llegar a la flor antes que ella?». Vermeil dijo: «Es mucho más fácil de lo que piensas. Te he dado el doble de maná para que puedas derrotar fácilmente al perro feroz que guarda la flor». Pero Vermeil sintió que Altu todavía tenía miedo, así que le dio maná extra. Mientras tanto, Lilia había logrado llegar a la flor, pero le faltaba algo importante. Swing, los perros tienen un sentido del olfato muy agudo, así que los perros comenzaron a atacarla, pero Altu llegó justo a tiempo y fue capaz de dar un golpe poderoso a los perros. Pero no fue suficiente para acabarlos, y solo entonces Vermeil decidió intervenir y acabar con los perros. La flor cayó frente a Lilia, pero ella rápidamente agarró la flor y se la dio a Altu diciéndole: «Eres más importante que yo. Sin ti, los perros me habrían destrozado». Mientras Altu estaba feliz de ganar la competencia, la flor voló hasta que aterrizó frente a Shirl, y entonces todos supieron que Shirl era el ganador. Aunque Altu quería ganar el concurso, no se enojó después de que la flor fuera para otra persona. Con el tiempo, Altu y Vermeil se hicieron cercanos. Un día, Altu le dio a Vermeil un buen postre, pero ella quedó tan asombrada por el sabor del postre que siguió alabándolo, y así continuó alabándolo diciendo: «En aquel entonces no conocíamos tales cosas». Cuando Altu le preguntó qué quería decir, ella le contó que había vivido hace cientos de años, pero nunca había probado dulces. Altu pensó para sí mismo: «Vaya, ese idiota parece que no sé mucho sobre ella». Mientras caminaban hacia la escuela, vieron a Rix y algunos de sus compañeros de clase volando sus dragones. Luego Altu habló con Vermeil: «Nos gustaría que los próximos días en la escuela sean un poco más tranquilos, y no queremos provocar a ninguno de nuestros compañeros de clase de nuevo». Después de caminar un poco, Vermeil sintió que Altu quería probar su dulce, así que ella se lo dio para una prueba de sabor y a él le gustó mucho. Luego Altu fue a hablar con sus amigos sobre las clasificaciones en la escuela e intercambió con ellos sobre los mejores estudiantes que actualmente tienen el rango de oro. Él seguía soñando con el día en que tendría un rango de platino. Mientras hablaba con sus amigos, Vermeil se le acercó, para molestia de Lilia, quien gritó: «Estamos en un lugar público, idiota. Necesitas mantenerte alejado de él». Y aunque Vermeil y Lilia tenían un contrato para llevarse bien, esto no era así en absoluto. Después de que Lilia terminó de hablar con Vermeil, se fue al vestuario. «Estoy segura de que este idiota no quiere otra cosa que atraer la atención de Altu, pero voy a recuperarla». Su amiga le dijo que se apresurara y confesara su amor a Altu, pero Lilia estaba demasiado avergonzada para hacerlo. En cuanto a Vermeil, mientras se cambiaba de ropa, se sorprendió al encontrarse en el vestuario de chicos. Rápidamente salió corriendo del lugar en pánico. Pronto Altu se dio cuenta de que los mejores estudiantes con habilidades mágicas en la escuela iban a pasar, y notamos lo impresionado que estaba con ellos, y luego decidió darse una ducha. Pero ahí está Vermeil, así que le gritó: «¿Qué estás haciendo aquí, idiota?». Pero Vermeil le habló y le dijo: «Debes confiar en que yo voy a...».
Pronto te haré mejor que cualquier otro estudiante con una habilidad mágica y haré que poseas la armadura de platino de la magia. Luego supimos que la reunión fue motivada por la derrota de Rix a manos de Altu y Vermeil. Entonces el capitán del equipo, Chris, lo reprendió. Cuando él trató de explicarse, ella le dio una patada y lo echó. E incluso lo golpeó tan fuerte que sangró. Después de que Altu se enteró de que Rix estaba herido, fue a visitarlo. Aunque Rix lo recibió bien, le habló y le dijo: «Gracias por tu visita, pero necesitas salir de la habitación, idiota. Estoy aquí por tu culpa». Después de que Altu se entera de los detalles de lo que sucedió, él y Vermeil deciden desafiar a Chris. Se encontraron en el campo de batalla y vimos como Chris era muy arrogante. Así que ella siguió frustrando a Altu y Vermeil diciendo: «Voy a acabar contigo en cuestión de segundos». Y de hecho, la batalla pronto comenzó, pero Vermeil se dio cuenta de que esta vez era muy diferente. Eso es porque Chris era tan fuerte que pudo bloquear todos los golpes de Altu y Vermeil. Además, ella comenzó a dar golpes poderosos que lograron golpear a la misma Vermeil. Altu estaba asombrado y le dijo a Vermeil: «Si estás en peligro, está bien terminar esta pelea ahora». Pero Vermeil estaba decidida a continuar la pelea. Empezó a hablar con Chris diciéndole que es una lástima poner todo este esfuerzo en una estudiante que todavía está en segundo grado. Pero Chris no prestó atención a estas palabras y continuó atacándolos. Aunque Vermeil reunió todas sus fuerzas y lanzó una gran cantidad de cristales de hielo hacia ella, Chris la sorprendió con una reacción muy rápida y logró esquivar los cristales. Aunque el suelo debajo de ella estaba completamente destrozado, pudo usar su dragón para volar de regreso al campo de batalla. Al ver a Altu y Vermeil parados frente a ella sin poder hacer nada, gritó: «Ustedes dos deberían disculparse antes de que yo acabar contigo». Pero Altu se volvió hacia ella y dijo: «¿Por qué siempre eres tan engreída, idiota? ¿Y por qué miras a los demás por encima del hombro?». Chris se rió y dijo: «Porque eso es la verdad y porque todos tienen miedo de mi dragón». Luego empezó a atacarlos y aunque Altu pensó que había terminado, Vermeil le habló y le dijo: «Cálmate, idiota, ahora me encargaré de este idiota». En cuanto a Chris, aunque se sentía cerca de la victoria, se dijo a sí misma que esta batalla era diferente. Aunque habían lanzado muchos hechizos, todavía conservaban mucha fuerza. De hecho, en ese momento Altu reunió todas sus fuerzas, usó sus hechizos más poderosos y lanzó un hechizo extremadamente poderoso. Golpe para Chris. Chris estaba asombrada por la fuerza del golpe que Altu entregó. Lo que fue aún más extraño para ella fue que Altu y Vermeil pudieron desaparecer después de que se entregó el golpe, pero esto fue en realidad una trampa elaborada. Justo cuando Chris estaba ocupada descubriendo el escondite de Vermeil y Altu, fue sorprendida por un golpe aplastante cerca de su cuello, por Altu, que ahora la amenazaba con una postura letal, lo que hizo que todos declararan a Altu como el vencedor. Naturalmente, esto fue una gran sorpresa para todos, especialmente porque Chris ya era el estudiante más fuerte de la escuela. Mientras todos los estudiantes celebraban esta repentina victoria, Lilia se sentía muy enojada. Seguía diciéndose a sí misma: «Este idiota fue llamado un estudiante aburrido hace solo unos días, y aquí estaba superando al mejor estudiante de la escuela, todo con la ayuda de esa pequeña parte y llamada Vermeil». Entonces Lilia agarró una roca y casi aplasta la cabeza de todos, pero Altu le dijo que la guardara para que nadie saliera lastimado. Mientras hablaban, el señor Ovillal se acercó y le dijo a Altu: «Lo hiciste genial en esa pelea, pero no lo hagas de nuevo. Ganaste esta vez, pero podrías haber sido golpeado y luego los resultados no habrían sido de tu agrado». Mientras Rix caminaba por el patio de la escuela, se sorprendió al ver a Chris barriendo los pisos. Él le habló y le preguntó por qué. Chris le dijo: «Tengo que limpiar después de haber sido golpeada. Por ese asterisco, 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 asterisco». Pero Rix le dijo: «No lo hagas, no es para ti». Luego le quitó la escoba y limpió el piso. En los días siguientes a estos eventos, Vermeil continuó con su comportamiento pervertido hacia Altu, quien no sabía cómo detenerla. Y cada vez que lo intentaba, Vermeil le decía que lo amaba mucho. Altu decide preguntar al señor Ovillal si es posible que un demonio y un humano tengan un romance. Aunque el profesor estaba muy sorprendido por la pregunta, habló con él y le dijo que, aunque es raro, es realmente posible. La historia de la magia no está libre de tales cuentos. Naturalmente, Altu estaba muy asustado. Todo lo que podía pensar era en el miedo de tener un hijo, porque sería difícil para todos. Y así, al día siguiente, Altu no se sentía bien, y él y Vermeil eran muy inusuales, y Vermeil le preguntó por qué. Altu no pudo ocultar lo que quería decir por más tiempo, así que él le dijo a ella: «¿Solo me amas porque te alimentas de mi mana o hay otra razón?». Vermeil estaba muy sorprendida, pero le habló cariñosamente: «Te amo y estoy enamorada de ti, te amo sin razón, y en cuanto a tu mana, lo reciclo y te lo devuelvo en una forma más fuerte, para que puedas usarlo». Mientras le hablaba, lo abrazó, lo que hizo sentir a Altu que realmente significaba cada palabra que dijo. Así que después de que su conversación terminó, Altu habló con Ovillal y dijo: «Gracias por todo lo que me dijiste ayer». Entonces el profesor le dijo: «Era mi deber». Y luego también le comentó que notó lo mal que estaba Altu ayer y hoy su condición ha mejorado. Así que le preguntó si esta pregunta estaba relacionada con un asunto personal y si se había enamorado de un demonio. Pero notamos cómo Altu fue cuidadoso para no responder. Claramente, así que el profesor le pidió que tuviera cuidado de todos modos. Después de que Altu se fue, Ovillal llamó a una de las mayores. Después de decirle que le iba a asignar algo que nadie más podría hacer, él la abrazó. Sin embargo, después de un tiempo, los estudiantes se sorprendieron al encontrar a la chica congelada en una de las habitaciones de la escuela. Entonces vimos una reunión urgente entre uno de los miembros más importantes de la administración de la escuela, Ruga, y la jefa del comité de esgrima, Jessica. Y estaban hablando de esta estudiante que había estado congelada, quien descubrimos se llamaba Emma. Y notamos lo confuso que era, especialmente porque los síntomas de Emma cuando la encontraron eran muy extraño, y se supone que nadie en toda la escuela tiene magia de hielo tan fuerte. Así que al final de la reunión, Ruja dijo: «Haré lo mejor que pueda para averiguar qué sucedió».
Mientras tanto, Vermeil y Altu estaban en una conferencia donde el profesor estaba hablando sobre el papel de cada persona con su pareja, así que Vermeil escuchaba atentamente lo que decía el maestro. Después de llevar a Altu a casa, ella seguía recordándole todo lo que habían aprendido durante la conferencia. Luego le pidió que hiciera todo lo que había dicho el maestro en una clase. Una de esas cosas era que cada pareja tomara las medidas del cuerpo de su compañero. Altu comenzó a hacerlo, pero notamos que Lilia los estaba espiando. También notamos que estaba harta de lo que Vermeil estaba haciendo, así que seguía diciéndose a sí misma: tengo que detener a este idiota. Entonces se tomó una poción de invisibilidad y entró en la habitación donde Altu estaba con Vermeil. Notamos lo asustados que estaban ella y Altu cuando Altu se acercó al lugar donde ella se escondía, pero Altu no la descubrió al final y decidió salir con Vermeil a hacer unas compras. Notamos cómo presta atención a cada detalle que le gusta a Vermeil, tanto que escribe en un papel las cosas que le gustan a Vermeil. Vimos a Chris después, demasiado asustada para entender la situación en la que estaba, cuando Rix la perseguía con su propio dragón. Mientras compraban, Vermeil estaba decidida a comprar dulces. Sin embargo, Altu le dice que siga una dieta saludable y equilibrada, porque comer solo dulces no será bueno. Luego le dijo que iba a comprar verduras y carne de res. A Vermeil no le gustaban esos alimentos en absoluto, así que se sentó en el suelo tristemente, y Altu pensó para sí mismo que esto, tonta a pesar de sus actitudes tontas, suele ser como una niña. Después de que ella permaneció triste por un tiempo, Altu le habló y le dijo: está bien, entonces te compraré un caramelo. Vermeil estaba encantada y rápidamente se levantó del suelo y lo cubrió de besos. Pero Altu se sintió muy avergonzado, especialmente porque los transeúntes en la calle los miraban con asombro. Mientras Altu le decía a Vermeil que dejara de ser tan tonta, un hombre de aspecto asustado y Altu estaban. Llegó, habló con Altu y le dijo que necesitaba su ayuda inmediatamente. Mientras tanto, una feroz batalla estaba ocurriendo entre Rix y Chris. Aunque Chris estaba muy sorprendido y seguía hablando con Rix diciéndole: ¿qué estás haciendo, idiota? Swingueó que no era el momento adecuado para hablar, así que rápidamente comenzó a defenderse usando su más poderoso: hechizos. Pero la diferencia de poder entre los dos era enorme. Rix fue capaz de asestar sus poderosos golpes a Chris, que estaba casi indefenso. Vamos, estúpido, sé que estás ocultando tu verdadera fuerza, Rix, le dijo, pero Chris ya no podía hacer nada. Pronto Altu llega a la escena y nos enteramos de que el chico que contrató es el hermano de Rix. Aunque Altu habla con Rix diciéndole que detenga lo que está haciendo y que resolveremos esto tranquilamente, Rix estaba furioso y seguía diciéndole: me ahorraste el problema de buscarte, tú idiota. Aunque Chris estaba desesperada por ayuda, habló con Altu diciéndole que huyera para que no se lastimara. Pero Altu fue tan valiente que rápidamente se volvió hacia Rix y dijo: ¿eres tú el idiota que le hizo esto a Chris? Rix se rió y dijo: ¿ves a alguien más por aquí, idiota? Rix rápidamente se preparó para atacar a Altu y acabalo, pero Altu también estaba listo para atacar primero. Pero de repente sucedió lo impensable, cuando una estudiante llamada Elena llegó a la escena. Aprendimos que esta estudiante es muy popular entre los estudiantes de la academia. También aprendimos que ella tiene la capacidad de usar hechizos mágicos que otros no pueden. Así que rápidamente usó un poderoso hechizo llamado la Espada de la Justicia y pudo acabar con Rix. De hecho, Rix comenzó a tambalearse y pronto cayó al suelo. A pesar de lo que le había hecho a Chris, ella estaba muy preocupada por él después de que cayó al suelo. Después de que pasaron 3 días, los funcionarios de la academia estaban asombrados de todo. Eso había pasado. Por eso Ruja habló durante la reunión de la junta y les dijo a todos que una persona está detrás de todo esto. Estoy bastante seguro de que Rix no estaba consciente durante el incidente. Naturalmente, tales palabras no fueron agradables para el ego de Chris, que fue humillado después del incidente. Así que rápidamente salió de la sala de reuniones. La administración decidió entonces realizar los exámenes para el rango de bronce en magia, y Altu estaba muy emocionado. Pero Lilia seguía burlándose de él. Sé que estás acostumbrado a fallar, pero no falles esta vez. Aunque Altu esperaba que Vermeil contraatacara, notó que Vermeil había estado actuando de manera extraña hacia él desde el incidente Rix, así que Vermeil se fue sin decir una palabra. Naturalmente, esto hizo muy feliz a Lilia. Entonces Lilia aprovechó la oportunidad para pedirle a Altu que fueran a estudiar juntos y se prepararan para el examen. Por supuesto, a Altu no le entusiasmaba mucho la idea y estaba más preocupado por qué Vermeil estaba tratando, él de otra manera, pero al final tuvo que ir con Lilia. En cuanto a Vermeil, todo lo que podía pensar era en resolver el misterio de las extrañas fuerzas malignas que habían aparecido recientemente. La academia. Ya te habrás dado cuenta de que ella se está acercando más a la verdad a medida que sus sospechas sobre Obiquial comienzan a crecer, así que fue a él y le dijo: creo, tú hiciste esto. También creo que eres quien difundió las fuerzas del mal en la academia, pero estoy aquí para advertirte que si tocas a Altu, te destrozaré. Tú aparte. Obiquial continuó burlándose de ella y pronto la inyectó con una sustancia mágica que la hizo parecer demoníaco. Mientras tanto, Altu estaba acompañado por Lilia, quien estaba muy emocionada a diferencia de él, que estaba pensando en Vermeil todo el tiempo. De repente, Altu notó que la marca del sello en su mano estaba iluminada intensamente, y se dio cuenta de inmediato de que Vermeil estaba en peligro, y entonces se movió tan rápido como pudo. Mientras tanto, todos los estudiantes de la academia notaron que una fuerza de mana mucho más fuerte que cualquier otra que hubieran visto o escuchado, de antes se había difundido por la academia. Vermeil ya se había transformado en su forma demoníaca. Aunque se veía muy aterradora, Obiquial estaba muy complacido. En cuanto a Altu, estaba corriendo contra el tiempo para llegar a la ubicación de Vermeil y salvarla de cualquier peligro.
mientras Altu corre lo más rápido que puede para detener la peligrosa transformación de Vermeil en su forma demoníaca. Una de las colegialas estaba haciendo su mejor esfuerzo para detener a Vermeil también. En cuanto a Ovikial, estaba muy contento después de transformar exitosamente a Vermeil en su forma demoníaca. Después de que Altu y Lilia llegaron al lugar donde Vermeil estaba ubicado, la escena fue muy sorprendente para Altu. Cuando vio a Ovikial controlando a Vermeil con una pesada cadena de metal, Altu no podía creer lo que veía, pero rápidamente se volvió hacia Ovikial y dijo: ¿Qué es esto que veo? Ovikial se rió y dijo: Es obvio, idiota, fue una tarea difícil, pero yo finalmente lo hice, y aquí estoy, habiendo desarrollado una sustancia mágica que nadie más tiene, y por eso pude controlar ese idiota. De repente, mientras Altu hablaba con Ovikial, Vermeil perdió el control y comenzó a correr a toda velocidad para vengarse de Ovikial, pero Altu no pudo soportar ver a Vermeil matar a alguien, así que se interpuso en su camino, y Vermeil lo apuñaló accidentalmente. Aunque Ovikial pensó que Vermeil volvería a la normalidad después de que esto sucediera, ocurrió exactamente lo contrario, ya que Vermeil de repente se volvió más feroz. Aunque Altu estaba muriendo, se acercó rápidamente a Vermeil, quien lo abrazó, y luego Altu le habló a ella diciendo: Tienes que calmarte y no tener miedo de nada, estoy aquí para ti. Vermeil pronto se dio cuenta de que lo había apuñalado en el pecho y sintió muy triste, pero ella rápidamente habló con Altu: No tengas miedo de nada, estoy contigo y te voy a salvar. Lo besó y le dio el mana dorado que lo salvó y curó su herida abierta en cuestión de momentos. Ovikial estaba naturalmente asombrado por lo que vio, así que les habló: Esperaba algo tan estúpido como ustedes idiotas que sucediera, así que preparé una sustancia similar a la que le inyecté a Vermeil. Rápidamente se inyectó con una sustancia similar y se transformó en un demonio híbrido, pero Vermeil pensó que Ovikial merecía venganza, así que ella lo remató. Después de los sangrientos eventos, Lilia estaba aterrorizada. Pensé que estabas muerto y que nunca volverías a levantarte, dijo, pero Altu la tranquilizó, diciéndole que estaba bien. Vermeil luego habló con Altu, preguntándole sobre su herida, y él le dijo que estaba completamente curado y todo estaba bien, pero Vermeil decidió contarle un secreto peligroso. Le dijo que ella había hecho un verdadero sacrificio después, hiriéndolo. Ella conectó su mana con el de él, haciendo que sus corazones latieran al mismo tiempo. Esto significaba que Vermeil moriría tan pronto como Altu lo hiciera. Aunque esto fue un gran sacrificio, Altu se sintió muy triste. Seguía recriminando a Vermeil diciendo: Eres un demonio, no deberías haber hecho eso, porque los demonios rara vez mueren, pero yo podría morir en cualquier momento. Pero Vermeil le habló y dijo: No me sentiría bien si yo no lo hice. Es lo mínimo que puedo hacer por ti después de haberte lastimado tanto, y me disculpo por todo. En cuanto a las decisiones de la academia, excluyeron a Ovikial de la academia por completo y lo consideraron en una prisión de máxima seguridad. En cuanto a los estudiantes que habían caído bajo la malvada magia de Ovikial, se despertaron y volvieron a sus vidas normales. Aunque las cosas iban bien para Altu, estaba muy molesto porque Vermeil no lo estaba tratando tan bien como antes. Así que Altu decidió preguntarle por qué. Cuando habló con ella un día, Vermeil respondió que no podía hacer ya no más, especialmente después de que Altu la vio en su verdadera forma demoníaca y dijo: Sé lo que es un idiota malvado. Te veías como ese día y estoy seguro de que tienes miedo de mí, solo que no quieres decírmelo. Pero esas palabras no le sentaron bien a Altu en absoluto, así que le dijo a Vermeil: Al contrario, me gustaría tenerte a mi lado. Pronto la besó, para sorpresa y deleite de Vermeil, especialmente porque era la primera vez que Altu lo hacía. Altu se fue del lugar apresuradamente, hablando en voz alta, diciéndole a Vermeil que la quería con él, para siempre, y le pidió que no volviera a decir palabras tan extrañas. A pesar de lo extraño de toda la situación, Vermeil estaba muy feliz y seguía preguntándose: ¿Es posible que este idiota realmente se haya enamorado? ¿Enamorada de mí? La noticia se difundió por toda la academia de que Ovikial estaba detrás de todos los eventos recientes, y naturalmente fue impactante para ellos. Para su consternación, Vermeil anunció que estaría ausente de la academia por un tiempo, ya que quería recuperar la compostura. Aunque Lilia y Vermeil no siempre se llevaban bien, Lilia decidió ir a verla. Después de reunirse con ella, comenzó a hablar con ella, diciendo: Siempre sentí que ocultabas algo, pero nunca pensé que eras un demonio. Vermeil le dijo con calma: Hice lo mejor que pude para no causar problemas en la academia, pero los problemas me encontraron a través de llamado Ovikial. Vermeil continuó: Ahora es aún más difícil y tengo que proteger a Altu donde quiera que vaya, especialmente ahora que mi vida está ligada a la suya. Pero Lilia estaba tan celosa después de oír a Vermeil hablar de Altu que la golpeó en la cabeza como diciendo: No vuelvas a decir su nombre nunca más. Otra vez, idiota. En cuanto a Altu, ha estado buscando a Vermeil por todas partes, pero ha perdido la esperanza de encontrarla, especialmente después de buscar durante mucho tiempo en Midwestern en vano. De repente, Vermeil regresó de afuera y Altu le habló, preguntándole qué estaba haciendo sola. Vermeil le dijo que había estado vagando por un tiempo, tratando de olvidar todo lo que había sucedió. Vermeil luego comenzó a hablar con Altu sobre sus sentimientos por él. Ella dijo: Aunque soy un demonio y aunque no quiero estar cerca de ti para hacerte daño, no puedo ocultar que las amables palabras que me dijiste ayer tuvieron un efecto maravilloso en mí, y aunque quería irme por mi cuenta, no podía dejar de pensar en ti, incluso por un momento. De repente se acercaron y se besaron. Aunque se suponía que esto era un intercambio de maná, recientemente solo lo hacían por amor, y luego decidieron que siempre estarían el uno para el otro. Luego nos mudamos a un lugar sospechoso y vimos a Yolite, un mago de rango platino, y Heliodor, que tenía el mismo rango que Aedia. Curiosamente estaban hablando del fracaso de Ovikial para tomar el control de la escuela, así que hablaron entre ellos y dijeron: Tenemos que encargarnos de estas cosas nosotros mismos. En cuanto a Altu, entró a la escuela después de una ausencia de varios días.
Notamos que Vermeil estaba con él y también notamos cómo sus compañeros de clase le dieron una bienvenida de héroe. Seguían hablando con él diciendo, realmente eres un hombre que ha regresado de la muerte y salvaste la academia de su peligro inminente. Luego todos hablaron sobre cómo se acercaban los exámenes de magia. El vigilante de Altus se dijo a sí mismo, qué tonto soy, casi olvido la fecha del examen. Luego habló con Vermeil y le dijo que tenemos que dar lo mejor de nosotros para que podamos obtener el rango de bronce en magia como preludio a los rangos superiores. Un día la escuela estaba a punto de comenzar y Alto y Vermeil no estuvieron en clase. Tan pronto como los vio, Lilia les habló en voz alta y no paraba de decirles, ¿dónde han estado, pervertidos? Tienen que llegar a tiempo. De repente, Elina entró al salón y le dijo a Altu que quería hablar con él en el estudiante. Sala del consejo. Ruja estaba allí y también Jessica. Naturalmente, Altu se sintió muy herido y pensó que Vermeil había sido expuesta y que todos sabían que ella era un súcubo. Pero eso no era la verdad. Los estudiantes hablaron con él y le dijeron que Abigail había escapado de prisión después de transformarse en su forma demoníaca. Naturalmente, esta noticia fue un shock para Altu. Luego, los estudiantes se disculparon con Altu por no poder tratar sus heridas graves de la reciente batalla y le agradecieron por su valentía. Altu pensó para sí mismo, qué tonto. De mí, pensé que habían expuesto a Vermeil, pero fue todo lo contrario. Pero antes de que terminara la reunión, Altu se sorprendió al encontrar una espada en su garganta y los estudiantes comenzaron a preguntarle, ¿nos estás ocultando algo? Y aunque Altu no tenía intención de decirles verdad, sí, Vermeil es en realidad un demonio y tengo el corazón de un demonio. Naturalmente esto fue una completa sorpresa para todos. Y aunque Altu dijo, estoy bien con cualquier castigo que decidas, dame, incluso si tienes que expulsarme de la escuela, pero al final decidieron no hacerlo, y dijeron, confiamos en ti, también confiamos en que esta habilidad demoníaca que ahora posees funcionará a nuestro favor, y le ofrecieron unirse a la junta ejecutiva de estudiantes de la academia. Después de que a Altu se le ofreciera unirse al consejo estudiantil, él estaba sorprendido. Pensó para sí mismo, esos idiotas deben querer ponerme en el consejo estudiantil para vigilarme, pero el presidente del consejo habló y dijo, no se preocupen, no queremos hacer daño. Tú, pero te necesitamos en el consejo. Dado que te enfrentaste a Chris, uno de los estudiantes más poderosos de la academia, creemos que tienes una habilidad mágica a tener en cuenta. Continuó diciendo que no tienen rencor contra Vermeil tampoco. Después de que Altu se fue, sala de reuniones relató lo ocurrido a Lilia, quien se mostró muy sorprendida y molesta, y no dejaba de preguntar a Altu por qué el consejo estudiantil quería incluirlo. Altu le dijo que no sabía nada al respecto y dijo, te he contado todo lo que ocurrido. Y aunque Lilia estaba muy celosa y molesta, no podía ocultar su admiración por Altu, quien también estaba muy feliz ya que era la primera vez en la historia de la academia que un estudiante de segundo año se unía al consejo estudiantil. Después de que Altu estuvo solo con Vermeil, charlaron sobre lo que sucedió en el consejo estudiantil. De repente, Vermeil habló en un tono serio diciendo a Altu, creo en tus superpoderes, pero tengo que advertirte sobre el consejo estudiantil, especialmente sobre la presidenta. Realmente sentí que no era humana y su mirada fue muy extraña durante la reunión. Es afortunado que aceptara su invitación. Si no lo hubieras hecho, creo que te habría decapitado. Aunque Vermeil salió ileso de su revelación, Altu estaba enojado consigo mismo y seguía diciendo, tenía que ser más fuerte para protegerla, porque de ahora en adelante no podemos ocultar la verdad a nadie, y si todos supieran la verdad sobre Vermeil, ella estaría en grave peligro. Por eso, Altu habló con Vermeil y dijo, quiero ser más fuerte que antes. También notamos que el presidente del consejo estudiantil estaba muy enojado después, reunión con Vermeil. Entonces, ella desenvainó su espada y siguió hablando de Vermeil como si la estuviera amenazando. Luego balanceó su espada hacia el cuello de la estatua frente a ella, rompiéndola en pedazos. Un poco más tarde, Altu salió con Vermeil a pasear por la academia. Altu le estaba hablando. Estoy seguro de que seré el estudiante más fuerte de esta escuela. Estoy seguro de que seré la persona más fuerte del lugar. Todo el mundo. De repente, entró en un salón que no conocía y fue entonces cuando se sorprendió al ver a Jessica y sus amigas desnudas. Las chicas se asustaron, lo agarraron y lo presentaron al presidente del consejo estudiantil. Aunque las chicas esperaban que el presidente del consejo estudiantil reprendiera a Altu, ella les dijo, necesitamos ocuparnos de asuntos más serios. Cosas, idiotas. Luego les pidió que se acercaran y les mostró un hechizo mágico que era la primera vez que veían uno. Entonces, el presidente del consejo estudiantil comenzó a explicarles. Este hechizo estaba con el último mago con el que luché. Después de conseguirlo, comencé a estudiarlo y descubrí que contenía una baraja de cartas. Pero lo que es peligroso es que cada carta contiene una fórmula mágica que un mago de rango oro no puede leer, así que nuestros enemigos deben tener rango de platino. Mientras tanto, Yolita y Heliodor estaban esperando a otra bruja llamada Coacomilla, quien también tenía un rango de platino. Coacomilla les dijo que el sacerdote con el que se estaba reuniendo era muy molesto y la hacía tarde para la cita. Yolita y Heliodoro le dijeron que este sacerdote era el mejor usuario de magia de rango platino del mundo. Entonces le preguntaron cómo logró escapar de ese sacerdote. Coacomilla les dijo que lo mató. Naturalmente, esto fue un gran shock para Yolita y Heliodoro, así que la dejaron diciendo, tendrás que tomar la consecuencias, tonto. Mientras salían, notamos que tenían fotos de Altu y Vermeil en sus manos. En cuanto a Altu, lo atormentaban pesadillas cada noche. Un día, mientras dormía, vio a una bruja cuyas características no pudo reconocer, pero que estaba eligiendo entre el camino de beneficiar a la humanidad y el camino de sirviendo a Vermeil. De repente, se despertó con pánico y fue a su oficina para tomar algunas lecciones, especialmente con el examen de rango bronce acercándose. Aunque Vermeil le dijo,
«Deja de preocuparte, idiota, eres demasiado bueno para fallar este examen», recordó Altu todas las frustraciones que había experimentado desde que se unió a la academia y le dijo: «Incluso si ya estoy adelantado, tengo que obtener una buena puntuación». A la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir a la academia, se sorprendió al encontrar el libro del que Vermeil lo había liberado. Aunque quería leerlo, era hora de irse. Entonces, él devolvió el libro y se fue. Después de llegar a la academia con Vermeil, Lilia estaba emocionada por tomar la prueba. Aunque Altu estaba un poco nervioso, seguía tranquilizándose diciendo: «Mi cuerpo tiene mucha mana que Vermeil me dio y tengo que estar tranquilo». Poco después, él y sus compañeros de clase llegaron al salón de pruebas, que contenía un gran cristal, pero esto no atrajo tanto la atención de los estudiantes, como el maestro que comenzó a hablarles con severidad. Lilia le preguntó a Shiril si conocía a este hombre. Shiril respondió que el hombre era el coronel Pharanx, uno de los oficiales más destacados del Real. «Corporación mágica». Pharanx comenzó a hablar seriamente a todos los estudiantes, diciéndoles: «Solo lo explicaré una vez y deben entenderlo muy bien». Luego les informó que este cristal frente a ellos está destinado a medir el mana en sus cuerpos, así que cada estudiante pasará al frente para llenar este cristal con su propio mana. Cuanto más mana haya en el cristal, mayor será la puntuación del estudiante. Aunque los estudiantes pensaban que esta prueba sería fácil, esto no fue así. Después de que muchos de ellos tomaran el examen, fallaron miserablemente y no pudieron obtener una buena puntuación, hasta que Lilia, quien entendió de qué se trataba el examen. Así que se acercó al cristal y se dijo a sí misma: «Necesito dirigir mi energía hacia la llama dentro del cristal, no al cuerpo del cristal». Sí misma. Y de hecho, después de que ella hizo eso, la llama dentro del cristal aumentó dramáticamente, lo que significaba que lo estaba haciendo bien. Después de que terminó la prueba, el coronel Pharanx le habló y dijo: «Bien hecho, eres con diferencia la más alta calificación de los estudiantes». También notamos que había muchos estudiantes de otras academias, y notamos que había bastantes estudiantes con buenas calificaciones entre ellos. Pero notamos que el coronel Pharanx no estaba muy satisfecho con el rendimiento de los estudiantes, y entonces le dijo a su asistente: «Estaré muy decepcionado si el último estudiante es como el último». Y así llamó al último estudiante, que era Altu, y Altu, acompañado por Vermeil, se acercó al cristal. Pero esta escena fue ridiculizada por muchos de los estudiantes, que hablaron con Altu diciendo: «¿Estamos en el jardín de infancia para que puedas traer a tu madre contigo, idiota?». El asistente coronel Pharanx objetó diciendo que nadie debería hablar excepto el comité de pruebas. Pharanx dijo: «Tengo información sobre este estudiante y muchos dicen que tiene una energía tremenda». Altu se acercó más al cristal con la perla de Vermeil y luego le habló diciendo que el cristal parecía más grande de cerca. Luego hizo algo completamente diferente a cualquier cosa que los estudiantes hubieran hecho antes, y fue entonces cuando se acercó al centro de la llama, y tan pronto como lo tocó, confirmó lo que pensaba y supo que el cristal era un recipiente que reflejaba el maná. Aquí radica la dificultad de la prueba, ya que el estudiante debe hacer lo mejor posible para estabilizar su maná dentro. Pronto, para asombro de todos, Altu comenzó a girar alrededor del cristal. El coronel Pharanx pensó para sí mismo: «Este estudiante parece ser el único que entiende el significado de la prueba». Altu dedujo que había un punto específico dentro del cristal que era el mejor para bombear su mana. Eso es porque el cristal está diseñado con una línea recta dentro, y si no empiezas en el punto correcto, no podrás bombear mucho mana. Curiosamente, después de que Altu encontró este punto, deliberadamente eligió un punto muy difícil y comenzó a bombear su mana en el cristal, y de hecho, su energía era tan inmensa que dejó a todos atónitos. Especialmente el coronel Pharanx, en que pensó para sí mismo: ¿tiene este estudiante tanto poder como para elegir deliberadamente el punto equivocado? Aunque esto fue suficiente para que pasara, Vermeil pronto se le acercó y le dijo: «Oh, sigue adelante y muéstrales el verdadero terror». Entonces Altu siguió liberando mana hasta que el cristal se rompió y el vidrio se esparció por todas partes. Aunque Altu tenía miedo de fallar después de romper el cristal, el coronel dijo: «No seas tonto, aprobaste con buenos resultados, pero este es un éxito en el examen práctico. Pero si obtienes una mala nota en el examen teórico, te consideraré un fracaso». Después de que Altu se fue, Pharanx habló con su asistente, diciéndole que un mago con rango de oro no puede romper este cristal. Incluso un mago de rango platino tendría dificultades. En cuanto a Altu y sus compañeros de clase, fueron a descansar antes del examen teórico. Mientras estaban comiendo, Lilia decidió burlarse de Marcus. «¿Dónde están tus armas secretas que nos dijiste que ibas a usar en el examen práctico, idiota?». Marcus quería salir de este aprieto. Entonces él le dijo: «Tengo un marcador mágico increíble que voy a usar en el examen teórico». Después de terminar de comer, fueron al examen. El pasillo. Antes de que comenzara el examen, notamos cómo uno de los estudiantes de otra academia estaba muy envidioso de Altu. Sin embargo, después de caminar, durante un tiempo, un extraño llegó a la academia. Rápidamente apuñaló al estudiante, acabando con su vida, y luego se disculpó diciendo: «Lo siento, pero tengo que tomar prestado tu nombre». Mientras tanto, Jessica estaba practicando con el presidente del consejo estudiantil. Después de entrenar, fueron al baño a ducharse y hablaron sobre Vermeil y Altu. Jessica estaba muy preocupada por su relación. Sin embargo, el presidente del consejo estudiantil le habló, diciendo que aunque su relación sea diferente, nosotros como consejo estudiantil deberíamos apoyarlos mientras no causen problemas. Altu finalmente llegó tarde al salón de exámenes, así que estaba jadeando de correr. Después de informar a Vermeil que no podía ser llevada adentro, entró al salón, sorprendido de que la persona a su lado aún no hubiera aparecido, aunque el examen estaba a punto de comenzar. Sin embargo, la bruja del extraño pronto llega, y descubrimos que se sentará junto a Altu.
Mientras Alto estaba en la sala de examen, Vermeil estaba aburrida, pero decidió pasar el tiempo pensando en todos sus recuerdos con él. En cuanto a Alto, después de mirar todas las preguntas del examen, él pensó para sí mismo: bueno, si puedo responder todas estas preguntas, sé las respuestas. Pero lo que le llamó la atención fue que Yolite durmió hasta que el examen estaba casi... De repente se despertó y pudo responder a todas las preguntas en tiempo récord. Esto hizo que Alto confiara en que este desconocido era al menos un estudiante de oro o platino. Mientras Alto estaba asombrado, un funcionario de la escuela irrumpió en la sala de exámenes y le dijo al supervisor que detuviera la prueba, porque habían encontrado el cuerpo de un estudiante en uno de los baños. Alto estaba seguro de que la persona sentada a su lado lo había hecho, especialmente porque era la primera vez que lo veía. Él. De hecho, Yolite pronto estuvo en movimiento. Aunque Franks y el supervisor intentaron atraparlo, no tuvieron éxito, pero Alto rápidamente pensó para sí mismo: bueno, ese idiota debe ser el asistente de Obikhal. En cuanto a Vermeil, ella sintió que Alto no estaba bien, así que decidió intervenir rápidamente y entrar en la sala de examen, pero sorprendentemente Yolite pudo detenerse su ataque. Alto estaba asombrado, especialmente porque era la primera vez que alguien había podido detener el ataque de Vermeil. Franks empezó a hablar sobre Yolite, diciendo que es el mago de rango platino más joven y tiene una fuerza inigualable. Aunque Lilia intentó repetidamente entrar en el salón, los funcionarios de la academia se lo impidieron arriesgando su vida. En cuanto a Yolite, rápidamente comenzó a usar su magia y convirtió el auditorio donde se estaba realizando el examen en un campo de batalla donde los cañones fueron desplegados y pronto comenzaron a lanzar sus proyectiles a todos. Vermeil no pudo detener a Yolite en absoluto y pensó que la derrota era inevitable, pero Alto, en un raro acto de coraje, se lanzó hacia adelante y decidió honrar el contrato entre él y Vermeil. Por supuesto, esto pondría en peligro la vida de ambos, especialmente porque la vida de Vermeil está ligada a la suya. Alto sigue avanzando, a veces usando maná dorado y a veces usando maná plateado. Yolite lo provocó. ¿Qué es esto, idiota? Te acabaré antes de que llegues a Asmod. Para mí. Pero Alto seguía diciendo en voz alta: prometí protegerla. Pero Yolite logró herirlo gravemente. Pero a pesar de esto, Alto se levantó de nuevo y atacó a Yolite, quien pudo bloquear su golpe, y luego le dio un golpe poderoso que lo derribó, mientras Alto sentía que su fin estaba cerca. Pero estaba preocupado por Vermeil, así que le preguntó a Yolite qué iba a hacer con ella. Yolite se rió y dijo: sabes, amigo mío, los demonios son inherentemente malos, así que vamos a usar a tu amiga para destruir el mundo. Mientras tanto, Vermeil ya se había transformado en su forma demoníaca y estaba a punto de atacarla o provocarla como de costumbre. Antes de que pudiera alcanzarlo, Yolite ya la había atado con varias cadenas de metal y rápidamente neutralizó su magia. Luego se volvió hacia Alto y dijo: no te preocupes, yo me encargo de ella. Pero Alto estaba decidido a no ser derrotado. Yolite se impacientó y golpeó a Alto, diciendo: no arruines la fiesta, idiota. De repente, el libro del que Vermeil había emergido por primera vez apareció, y luego la bruja que Alto siempre había visto en sus pesadillas. Así que le pregunta quién es ella, y ella dice que se llama la bruja de la comienzos. Ella también le dijo que fue ella quien encerró a Vermeil en ese libro. Cuando Alto se sorprendió, la bruja le dijo que Vermeil le había pedido que hiciera esto por las malas cosas que había hecho. La bruja luego le preguntó a Meltu si podía cuidar de Vermeil ahora que era un cadáver. Alto le dijo que estaba más que dispuesto a hacerlo debido a sus sentimientos. Para ella, la bruja le dio una llave y le dijo que viajarían a la mente de Vermeil para acceder a los recuerdos que ella quería eliminar. Alto se preocupó y le preguntó a la bruja por Yolite, quien ya no estaba frente a ellos. La bruja le dijo que el mundo de la mente es completamente separado del mundo de la realidad. Ella le dijo que el tiempo que pasarían dentro de la mente de Vermeil no significaría nada en el mundo real. Pero finalmente ella le advirtió que si no podía salvar a Vermeil de sus malos recuerdos, estaría atrapado en su mente para siempre. La bruja luego comenzó a contar todo y le dijo que los eventos comenzaron hace 550 años. Alto estaba asombrado y no podía creer que Vermeil hubiera vivido en ese tiempo, pero pronto se volvió hacia una niña que corría con un ramo de flores. Naturalmente, se sorprendió mucho al saber que esta niña es Vermeil. Fue muy extraño para Alto y aún más extraño se dio cuenta de que Vermeil estaba viviendo en un convento. Incluso el ramo de flores que llevaba estaba dedicado a la monja con la que vivía. Alto también notó lo feliz que estaba Vermeil en compañía de los niños con los que vivía. Aprendimos de la bruja de los comienzos que esta monja se llamaba Millie, y también aprendimos que esta monja sabía la verdad sobre Vermeil. Sin embargo, pensaba que era muy amable y la acogió junto con los niños, bajo su cuidado. Cuando Alto le preguntó a la bruja sobre la verdadera familia de Vermeil, ella dijo que no lo sabía. Todo lo que sabía era que Vermeil había vivido con Millie y los niños durante mucho tiempo. Naturalmente, esto era muy extraño para Alto. Cuando la bruja lo sintió, le habló: prepárate para lo que viene. Pronto nos sumergimos en los eventos nuevamente y vimos cómo todos los niños de mi barrio estaban abusando de Vermeil, especialmente después de que se dieron cuenta de que era un demonio. Así que siempre le lanzaban piedras. Pero Millie siempre la abrazaba y la hacía sentir como si no fuera una extraña para los humanos. Pero por supuesto ya no era un secreto y pronto se corrió la voz, por lo que el vecindario estaba muy asustado por un demonio en su vecindario. La mayoría de ellos salieron a la casa de Millie y seguían lanzando piedras a la puerta, asustando a los estudiantes dentro. Pero Millie trató de tranquilizarlos, especialmente Vermeil. Millie seguía hablándole diciéndole: eres una niña muy buena, no te gusta salir lastimada. Asegúrate de que siempre merezcas algo mejor. Pero se volvió más difícil porque la peste se estaba propagando en la ciudad mientras tanto, y después de que murieran tantas personas, los locales estaban seguros de que Vermeil era el culpable, por lo que sus ataques se volvieron cada vez más feroces con el paso del tiempo. Millie tuvo que hablar con Vermeil diciendo: sé lo difícil que va a hacer esto, pero tienes que dejarnos y huir. La
escena fue muy conmovedora cuando Millie abrazó a Vermeil y lloró diciendo: lo siento, no soy lo suficientemente fuerte para protegerte, lo siento, te estoy abandonando, pero créeme, estoy haciendo esto porque estoy indefenso. Luego le prometí que todos se reunirían en un lugar mejor. Por difícil que fuera la situación, Vermeil la enfrentó con la mayor calma posible. Ella dijo: Millie, yo estaré bien, solo tienes que tener cuidado con mis hermanos y debes saber que eres la mejor persona que he conocido en mi vida. Aunque Vermeil intentaba parecer tranquila, en realidad estaba muy asustada. Tan pronto como salió, tropezó y cayó al suelo. Estaba aún más asustada cuando se dio cuenta de que todos los residentes estaban buscando ella y los escuchó decir que la cortarían en cuanto la encontraran. Así que Vermeil reunió el valor para decirse a sí misma: tengo que volver con Millie y mis hermanos rápidamente. Esos malditos seguro que los lastimarán después de que escape. Pero su sorpresa fue inmensa. Cuando regresó, encontró los cuerpos de Millie y sus hermanos colgando, habiendo sido ahorcados por gente que pensó estaban malditos. Tan pronto como vieron a Vermeil, quisieron matarla, pero ese momento marcó la diferencia en la vida de Vermeil. Vida. Pronto se transformó en su forma demoníaca y prendió fuego al pueblo, quemándolo hasta los cimientos y matando a todos los que estaban en él. Naturalmente, Alto estaba atónito por lo que estaba escuchando, pero la bruja pronto continuó diciendo que desde ese momento la vida de Vermeil cambió completamente y se convirtió en una reclusa que no le gustaba socializar con nadie. Alto eligió ese momento como el momento para entrar en la mente de Vermeil. Él rápidamente se acercó a ella y la encontró llorando por la catástrofe que había causado en la ciudad. Alto la abrazó y dijo: tranquila, todo estará bien. Pero ella dijo: todos me odiarán para siempre, soy una maldición donde quiera que vaya. Incluso si todo el mundo te abandona, yo aún estaré ahí para ti. Realmente quiero estar contigo para siempre. Incluso si todos dicen que eres un desastre y que es peligroso estar cerca de ti, tú, te amo. En ese momento, la mayoría de las cosas a su alrededor desaparecieron, las cadenas se rompieron y regresaron al tiempo presente. Yolite se sorprendió al verlos aparecer frente a él, y lo extraño fue que aparecieron tan fuertes como si nada les hubiera pasado cuando lucharon contra él. Aunque Yolite estaba muy molesto, trató de no mostrarlo. Luego les habló: bueno, entonces parece que eres más fuerte de lo que pensaba, pero comencemos nuestra batalla decisiva. Inmediatamente, Yolite comenzó a usar su hechizos poderosos, invocando sus armas más poderosas. Luego se dirigió a Altu y debes haber entrado en su mente y visto todo, y tienes que asegurarte de que ella es un súcubo malvado. También deberías saber que su energía está maldita y no servirá de nada. Pero Altu dijo: solo lo dices porque eres tonto. Vermeil es una persona maravillosa que ama los dulces y está triste por lo que sucedió en la ciudad. Luego, Yolite dirigió su atención a Vermeil y dijo: solo estás usando a este idiota como un títere. Luego les habló a ambos: es el final, idiotas, y comenzó a prepararse para el ataque. Alto entonces rápidamente habló con Vermeil y dijo: tenemos que luchar contra este idiota con todas nuestras fuerzas. De hecho, notamos que cambiaron su estrategia de defensa a ataque. Después de unirse, usaron la mayor parte de su energía para formar una especie de flecha que rápidamente se dirigió hacia las armas de Yolite, destruyéndolas por completo. Yolite estaba asombrado y dirigió su atención a Alto diciendo: realmente me pregunto cómo todavía... de pie, idiota. Justo cuando Yolite se preparaba para renovar su ataque, Elioter y Phalanx llegaron a la escena. Alto estaba muy asustado porque sintió que ella también tenía un rango de platino, así que se dijo a sí mismo: parece que el final es inevitable. Pero Elioter sorprendió a todos y habló con Yolite como si fuera un niño pequeño. Vamos, es hora. Arriba, tenemos que regresar rápido. Una batalla larga no te hará ningún bien, dijo Yolita. Dame unos minutos para derrotar a este. Tonta y su amiga. Pero Elioter estaba decidido. Aunque todo esto estaba bien, a Alto le molestaba que quisiera vencer tanto a Yolita, especialmente después de que Yolita lo provocara diciendo: volveré de nuevo para terminar esta batalla a mi favor. Pero Vermeil le dijo a Alto que no se moviera, así que Yolita desapareció. Todo había terminado, y fue entonces cuando Alto aprovechó la oportunidad y comenzó a hablar románticamente con Vermeil. De repente se dieron cuenta de que la bruja de los comienzos había estado con ellos todo el tiempo, así que estaban muy avergonzados, pero la bruja les dijo que iba a desaparecer. Luego le dijo a Alto que protegiera a Vermeil y dijo: si te quedas a su lado, todo el mundo se volverá en tu contra. Pero Alto respondió: estoy listo para eso y te prometo que no te pasará nada. Luego la bruja habló con Vermeil diciendo: debes proteger a Alto, él realmente te ama. Luego desapareció. Naturalmente Alto y Vermeil se sentían bastante bien después de que terminó toda la pelea. Al día siguiente regresaron a la academia y vieron a Lilia, que corrió como un idiota hacia los brazos de Alto. Un rato después, Jessica entra y decide pelear con Alto, pero se sorprendió de lo mucho que había progresado Alto en tan poco tiempo, así que logró desarmarla de su espada. Luego llegó Chris y decidió pelear contra... Alto dijo: me has superado en muchos asuntos mágicos, pero todavía te falta fuerza física y experiencia. Y luego logró derribarlo. Después del final de la pelea, Chris habló con Alto y dijo: eres muy fuerte. Alto le dijo que siempre quiere mantenerse fuerte, especialmente porque quiere proteger a Vermeil en todo momento y no quiere que ella para lastimarse, por lo que decide trabajar en sus debilidades. Después de que Alto llevó a Vermeil a casa, Vermeil le agradeció por todo lo que había hecho por ella. Ella le dijo que su corazón había estado latiendo desde el momento en que le dijo que la amaba. Entonces ella le dijo que no amaba nada en este mundo tanto como lo amaba a él.
En la academia, el consejo estudiantil decidió tener una reunión para discutir qué deberían actuar para enfrentar las próximas batallas contra sus enemigos, aunque todos los miembros del consejo decidieron prepararse. Para estas batallas, Altu dio la respuesta más contundente de todas. Iré a cualquier lugar del mundo para cazar a esos tontos y proteger a Bearmail. Lilia se enteró de que había aprobado su examen de licencia de bronce. Sin embargo, sus compañeros de clase le dijeron que habían sabido de una nueva fecha de examen, por lo que sucedió mientras estaban en el auditorio. En cuanto a Altu y Bearmail, sus vidas se habían vuelto tan maravillosas que solo se preocupaban por hacerse felices el uno al otro. Gracias por ver, dale like y suscríbete para más videos como este.